Soy de la comunidad de Urireo en el estado de Guanajuato, México. Por lo regular escucho historias de terror y misterio con mi esposo mientras él trabaja. Aunque a veces me da algo de temor, no lo voy a negar. A nosotros nos gusta mucho viajar, recorriendo pueblos mágicos o lugares turísticos del país. Por esto mismo recorremos muchas carreteras, principalmente en autobús. En una ocasión, precisamente en el año 2019, salimos en un viaje de turismo rumbo a Veracruz. Salimos cerca de las 9 de la mañana, por lo cual teníamos que hacer parte del camino de noche, para llegar otro día por la mañana. Menciono que el viaje consistía en pasar a la Basílica de Guadalupe, antes de partir a nuestro destino. Todo transcurrió de lo más normal, hasta que llegamos al tramo que conecta Puebla con Córdoba. Para ese entonces ya se estaba oscureciendo, y la noche se pintaba un tanto macabra. Llegamos a un tramo mejor conocido como las Cumbres de Maltrata, donde hay unas curvas bastante pronunciadas, por las cuales en un mal manejo podrían ocasionar un fatal accidente. De pronto volteé hacia arriba donde se miraba que venían bajando varios vehículos, pero hubo uno que llamó poderosamente mi atención. Era un autobús el cual se miraba viejo y desgastado ya, pero se miraba que bajaba un tanto rápido la carretera. Le comenté esto a mi esposo, y él solo atinó a decirme: ojalá que no sea nada malo. Solo recosté mi cabeza en su costado para intentar dormir un poco. Momentos después mi esposo me habló para decirme algo escalofriante. Amor, mira, parece que ese autobús no tiene chofer. Cabe mencionar que nosotros viajábamos justo detrás del conductor, por lo cual mi esposo estuvo platicando con el operador en turno. Este solo le dijo que no había problema, que tratara de no entrar en pánico. De pronto empezó a oler a humo, pero no había nada dentro de la unidad. El conductor comenzó a bajar la velocidad y todo se tornó tétrico. Los faros empezaron a fallar. Parecía que alguien golpeaba dentro del maletero. El autobús se comenzó a tambalear levemente como si fuéramos por un camino de terracería, y las ventanas empezaron a pañar como si hiciera frío. A pesar de que mi esposo y yo y los dos conductores éramos los únicos despiertos en aquel momento, al parecer esto despertó a más pasajeros que veían lo que nosotros. Fue en ese momento que el olor a humo se hizo más notorio, y ahí pasó lo impensable. Aquel autobús, el cual mi esposo dijo que no tenía chofer alguno, pasó por un lado del nuestro con el freno de motor a tope. Mientras nosotros avanzábamos, aquel autobús se alejaba más y más, hasta que en un punto miramos que entró en una rampa de frenado, y de repente desapareció. Después de esto, todo concurrió con normalidad ahora. Nuestro chofer no hizo por detenerse a pesar de que varios de nosotros le pedimos que nos dejara ayudar a los accidentados. Así pasó aproximadamente una hora, hasta que nos detuvimos en una estación de servicio a orillas de la carretera. El chofer, un poco nervioso, se quedó sentado en una banca fuera de la tienda, fumando un cigarrillo con la mirada al piso. Mi esposo y yo nos acercamos para ofrecerle un refresco, y este con gusto lo recibió. Nos sentamos a platicar con ambos conductores, y nos revelaron algo que, aparte de tener mucho misterio, también es muy triste. Resulta que años atrás, en el año 2006 para ser exacto, un autobús de turismo que regresaba de Guadalajara a Veracruz sufrió un fatal accidente en esta carretera, donde desgraciadamente perdieron la vida más de 50 personas. También nos contaron que esto normalmente le sucede a choferes de tráiler o conductores de autobús, y al parecer no era la primera vez que le pasaba a ellos, puesto que ellos sabían muy bien que era lo que mi esposo y yo habíamos mirado minutos antes. Fue hace algunos años cuando conocí a un señor que le llamábamos Don Güero. Éramos amigos él y yo. Añado que él tenía una hermana que se dedicaba a la santería. Cierto día nos enteramos que el señor estaba muy enfermo. Él decía que de la próstata. Transcurrido el tiempo dejé de verlo, porque su hermana decían se había hecho cargo de sus estudios médicos, ya que era doctora también. Después de casi un año lo volví a ver,
y estaba muy demacrado. Yo era muy amiga de otro de sus hermanos. Entonces nos percatamos de que ya lo habían operado, pero se había puesto mal físicamente. Parecía estar cadavérico ahora. Y algunos meses después a esto, el 10 de agosto del año 2020, me di cuenta que el señor había fallecido. Saber esto me entristeció mucho porque su hermana la santera no nos dejaba verlo. Y por comentarios de la cuñada del señor, decía que mi amigo aún no quería morir, que su hermana le dio algo para que ya descansara en paz. Me dio mucho coraje saber esto, porque ella se aprovechó que es doctora para de seguro inyectarle algo. Cuando él falleció, ese mismo día comencé a tener contracciones, pues ya había llegado a mis 9 meses de embarazo, motivo por el cual me tuve que ir al hospital de urgencia, y por eso es que no pude estar en su velorio ni en el entierro. Pasó el tiempo. Yo duré una semana internada. Cuando regresé a casa, ese mismo día en la noche, estaba dormida cuando de repente escuché que abrían la ventana. Al despertar escuché su voz que me decía que le abriera. Yo muy asustada le decía que no, que él ya no estaba en este mundo, que había fallecido, que se fuera. Por ese día dejé de escucharlo, pero el resto de la noche no pude dormir. Mi mamá me decía que solo era una pesadilla. A la noche siguiente pasó lo mismo. Escuché que llegó, pero ahora me decía que le abriera. Lo hacía con palabras muy feas y groseras. Jaloneaba el barandal. Lo único que se me ocurrió hacer en ese momento fue pedirle una disculpa. Le dije que por favor me dejara en paz, que me perdonara por no haber estado con él ese día, pero que entendiera que yo estaba en el hospital. Pero más me maldecía aún. Le dije que él ya había fallecido y que en mi casa no era bienvenido, que se fuera de ahí. Pero más se enojaba y decía palabras altisonantes, hasta que la verdad con mucha pena y temor, pero le recordé a su mamá de forma grosera, y créanme que no volvió jamás. Solo escuché que cuando le dije eso, se fue muy rápido. Mi mamá me dijo nuevamente que solo me lo había imaginado, pero yo estoy muy segura de que sí lo escuché. Al siguiente día al despertar me contaron que a varias personas de su familia se les apareció. Quiero omitir el nombre de él y más el de su hermana, pues como es santera temo que me vaya a hacer algún daño. Soy camionero y me gusta escuchar las historias del canal mientras conduzco. Es la mejor manera de pasar el tiempo trabajando. Quiero contar una historia que le sucedió a mi madre cuando estaba pequeña aún. Ella tenía una familia muy grande. Eran 9 hermanos en total, de un pequeño pueblo de Guanajuato. Vivían de lo que podían en aquel tiempo. Mi abuelo siempre que llegaba de la leña o de la tierra que traía del cerro, normalmente siempre era ya en la tarde o parte de la noche, le decía a uno de sus hijos más chicos que sacara a los burros a pasear. Esto para que no se aburrieran del trabajo pesado de ese día. Pero mi tío siempre se negaba, pues él decía que al llegar de caminar los burros, cuando trataba de meterlos al corral y haciendo muy noche, un extraño ente lo comenzaba a agredir aventándolo contra los tragaderos de los animales, o incluso hasta llegar a rasguñarlo. Pero mi abuelo, que era un hombre recio y duro, pensaba que inventaba todo eso para no hacer su tarea del día, y lo reprendía con tal severidad que tenía que ir. Entre lloriqueos y miedo mi tío siempre iba a pasear a los burros, pero a veces realmente él llegaba todo golpeado, y le preguntaban sus hermanos que si los burros le habían hecho eso, y él contestaba que era el mismo diablo quien lo hacía. En uno de tantos días lo volvió a mandar mi abuelo a pasear a los burros, pues era la única tarea que le tocaba por ser el más chico. Comenzó a hacerse de noche, y al tratar de